Bueno, hoy vamos a ver, recuerde que cada uno de los temas que hemos estado viendo desde noviembre, que comenzamos hasta ahora, son temas que son muy importantes que ustedes los sepan o que sepan que existen, porque se van a topar en la traducción con todos estos temas. Ahora, no podemos pretender que todos memoricen todo lo que hemos visto. Eso sería como imposible. Pero que sí guarden los materiales, que tengan los materiales ahí a mano para cuando ustedes estén haciendo la traducción, lo tengan presente y buscar, nosotros ya vimos, estuvimos con esto, ya algo tocamos de esto en el curso, y buscar las referencias en los materiales que les dimos. Entonces, lo van a tener a mano cuando ustedes estén traduciendo, y poco a poco, conforme van adquiriendo experiencia en la traducción, ya ni van a necesitar los materiales porque ya saben de qué se trata. En la Biblia hay muchas figuras literarias, pero muchísimas, que ustedes tienen que saber que existen para darles la traducción correcta a su propio idioma. Entonces voy a hacer esto más grande también. Entonces vamos a ver antónimos y sinónimos por ahorita. Antónimos. Palabras que tienen significado opuesto. Bueno, yo puse aquí solo 3 ejemplos, pero ejemplos de antónimos hay muchísimos. Digamos, belleza, fealdad. Belleza es algo bonito y algo feo, la fealdad es algo feo. Entonces son antónimos, la belleza con lo feo. O otro antónimo sería alegría con tristeza, porque se oponen, tienen significados opuestos. Está amargo y está dulce, significados opuestos, ¿sí? Eso se llaman antónimos. Y están los sinónimos, que son palabras que tienen el mismo o casi el mismo significado. Yo puse casi en rojo precisamente para hacer notar de que normalmente nosotros decimos un sinónimo significa lo mismo que la otra palabra, aunque sean palabras muy diferentes, pero a veces tienen un matiz un poquitito diferente, pero también son sinónimos. Digamos, nosotros podemos decir esposos para una pareja casada, esposos, pero hay otra palabra en español que es cónyuges, que significa lo mismo de esposos. Entonces, aquí esposos, en este caso, se trata de la pareja, del hombre y de la mujer, y los cónyuges también. Un cónyuge es el esposo de la mujer o la esposa del hombre, ¿verdad? Esos son cónyuges. O lindo y bonito. También nosotros hay alguien que tiene el micrófono abierto, hay que cerrar los micrófonos, por favor. Lindo, bonito, también significan lo mismo. Pero hay más palabras de sinónimo. Hermoso, bello, guapo podría ser, pero podrían tener cada uno de esos. ¿Quién tendrá el micrófono abierto? Podrían tener alguna variedad en el significado, pero muy poca. También hoy vamos a ver algunas repeticiones. En la Biblia hay mucho de repetición. ¿Qué quiere decir esto de algunas repeticiones? En la Biblia hay, a ver, voy a ver quién es el que tiene. Mayno no puede apagar los micrófonos. Sí, mi hermana, pero no sé quién es. Bueno, porque hay algún detallillo ahí, algo que está molestando. Bueno, está bien. Entonces, no será Mayno.
Ay, Dios, bueno, no importa, digamos. Entonces, dos palabras casi iguales que se emplean juntas o dos palabras iguales. Se emplean para destacar, enfatizar o para dar un efecto poético. Por ejemplo, en Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo. Eso es una repetición, respondiendo dijo, ¿por qué? Porque si está respondiendo es porque dijo. Ahora sí, bueno, nada más un repasito para que vean antónimos y sinónimos. Antónimos, palabras que tienen significado opuesto, y pusimos 3 ejemplos: belleza, fealdad, alegría, tristeza, amargo, dulce. Sinónimos, palabras que tienen el mismo o casi el mismo significado: esposos, cónyuges, lindo, bonito. Y algunas repeticiones, vamos por aquí, ¿verdad? Dos palabras casi iguales que se emplean juntas. O sea, son palabras muy diferentes, pero que significan lo mismo. Y se emplea para destacar, enfatizar o para dar un efecto poético. Por ejemplo, en Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo. Eso es una repetición. En algunos, digamos, en el zapoteco, sí hablan así. Aquel contestó, dijo. Entonces es muy natural en el idioma tener estas dos palabras. Por ejemplo, en español no era necesario poner las dos. Se hubiera podido decir nada más, aquel respondió, ¿verdad? Otra repetición está en Mateo 5:12, que dice gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos significa lo mismo. Gozarse es lo mismo que alegrarse, y alegrarse es lo mismo que gozarse. Pero hay una repetición que le da ese efecto poético o ese efecto para enfatizar o para destacar algo. Entonces se ponen dos palabras, lo que estamos hablando hoy del tema, sinónimos. Gozados y alegrados son sinónimos. Ahora, con respondiendo y dijo, no son completamente sinónimos, son casi sinónimos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir cosas sin estar respondiendo. Entonces, no todo lo que yo digo es respondiendo, pero cuando yo respondo tengo que decir. Entonces, si tienen algún significado que comparten la palabra responder con la palabra decir, ¿verdad? Pero en la Biblia hay mucha repetición para lo que dice aquí arriba, para dar algún énfasis o por algún efecto poético. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros teníamos problemas cuando estábamos en la traducción, de que a veces nos decían, es que no tenemos dos palabras para decir esto, solo tenemos una, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso, que a veces en los idiomas no hay sinónimos para todas las palabras. Entonces hay que buscar una manera de enfatizar algo si no tenemos dos palabras que significan lo mismo. Otra repetición la vemos en Juan 3:3. De cierto, de cierto. Ustedes han notado, si ya han leído bastante la Biblia, notan esto. De cierto te digo. Que lo dice mucho Jesús. O en Lucas 10:41, cuando Jesús está en la casa, ¿recuerdan de Lázaro? Marta era hermana de Lázaro, el que resucitó. Y entonces Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás, ¿verdad? Entonces le dice 2 veces el nombre. Ahora, ¿cómo ustedes deben de pensar cuando están en la traducción? Decir, bueno, si yo digo 2 veces el nombre, ¿suena natural en mi idioma o suena extraño? Como que yo dijera en quechua, Serafín, Serafín, tal cosa, o Persi, Persi, tal cosa, ¿verdad? ¿Es natural en el idioma decir 2 veces el nombre de la persona o suena extraño? Eso ustedes deben de pensar cuando están traduciendo, si tienen la tendencia de hacer una traducción literal y poner la repetición, o si hay otra forma de enfatizar
sin la repetición. Entonces, ¿cómo se podría traducir? Bueno, Juan 3:3, por ejemplo, de cierto te digo, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa de cierto? Bueno, una posible traducción sería te aseguro. Te aseguro, declaró Jesús. Esa sería una forma de traducir si no tuvieran o si no sonara natural en su idioma, de cierto. No es desierto de tierra seca, ¿verdad? Es de cierto, o sea, de verdad, cierto es verdad. Entonces, de verdad te digo. Pero eso podríamos cambiarlo a te aseguro, que da el mismo énfasis de desierto, pero diciéndolo de otra manera, diciendo te aseguro. Otra posible traducción de Lucas 10:41, para no decir Marta, Marta, podría ser Marta, querida amiga. O gente que mi estimada Marta. O algunas cositas para dar el énfasis de que Jesús está hablándole de una forma cariñosa a una amiga, ¿verdad? Por eso dice Marta, Marta. Pero esa Marta, Marta es como una muestra de cariño, ¿verdad? Porque ella es amiga de él. Ahora, también hay repetición en la Biblia que pone dos palabras distintas que son sinónimos. O sea, un sinónimo que es dos palabras distintas que tienen el mismo significado. Entonces, por ejemplo, Romanos 2:8 dice ira y enojo. Ahora, ¿por qué? Entonces, la tendencia es buscar dos palabras, una que signifique ira y la otra que signifique enojo, para poner las dos. Pero algunos idiomas van a decir, es que no, nosotros tenemos solo una palabra para enojo y no podemos, o sea, no tenemos dos palabras que signifiquen ira y enojo. Entonces puede ser que haya alguna partícula en el idioma donde el enojo es más intenso o el enojo es menos intenso, para poner ira y enojo, porque para mí, yo que soy hablante de español, o sea, es mi idioma materno, el español, yo pensaría que ira es más fuerte que el enojo. Digamos, yo me puedo enojar hasta con una mosca que pasa por ahí, me enojé porque me está estorbando la mosca, se me paró en la comida. Entonces me enojé con la mosca, pero yo no siento ira por la mosca, porque ira es muy fuerte para mí. O sea, ira es un enojo muy grande. Entonces, aunque son sinónimos, la ira tiene un peso más fuerte que el enojo. Entonces, yo no siento ira porque se me paró una mosca en la comida. Yo me puedo enojar porque la mosca se me paró en la comida, pero no sentir ira. Ira es demasiado fuerte para mí, ¿verdad? Ahora, hermana, puede ser que en su lengua no se junte. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien me está preguntando? Sí, hermana. En el ejemplo de Marta, Marta, ¿podría ser advertencia también? Bueno, dependiendo del contexto. En este caso, recordemos el contexto para alguien que no lo sepa. O sea, Jesús está en la casa de Lázaro, ¿sí? Y María, la hermana de Marta y Lázaro, está sentada con Jesús, escuchando a Jesús hablar. Imaginen qué privilegio, cosa más linda, oír la sabiduría de Jesús en persona. Debe ser muy lindo. Entonces María estaba muy contenta escuchando a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Marta estaba en la cocina, seguro preparando la comida para darle a ellos. Entonces Marta en un momento se ofuscó, ¿verdad? Sí. Y dice, pero esta María vagabunda está ahí sentada en vez de ayudarme a mí. Entonces llega como decir a la sala y le dice a Jesús,
Jesús, ¿no ve María? No me está ayudando en los oficios de la casa, o en el quehacer, dicen aquí, en el quehacer de la casa. Dígale que me ayude. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Ay, Marta, estás demasiado afanada, tranquila, no te preocupes. No pasa nada, más bien María escogió la mejor parte, que es escucharme a mí, ¿sí? Entonces, no fue una advertencia, yo no siento que sea advertencia, sino como una conversación de amigo. Ay, Marta, no se preocupe, tranquila, no pasa nada. Usted haga, si usted quiere seguir haciendo el oficio, hágalo. Ya después la comida llegará. O sea, sí, como relájese, no, tenga calma, tranquila. Pero hermana, no lo veo ahí como advertencia. Hermana, por ejemplo, en un hogar, la madre ha dicho que debe estar tranquilo el niño. Uh-huh. El niño sigue advirtiendo. Vamos a suponer que sea Juan. Juan, tiene que portarte bien, estoy en una tarea, y sigue incidiendo en lo que le ha advertido la mamá. Entonces, Juan sigue cometiendo los mismos errores. Entonces, ahí, Juan, ¿no le está advirtiendo o sería amonestación? Bueno, en ese caso, en ese contexto que usted está hablando, sería como una amonestación. Juan, pórtese bien, ¿sí? ¿Así no sería en caso de Marta? No, bueno, yo no lo siento así, no sé qué piensan los demás. Alguien más puede comentar, pero yo siento como que nada más le está diciendo, tranquila, Marta, no hay problema. Más bien María está aquí escuchando palabra de Dios, y usted está ya toda afanada. Es totalmente diferente. ¿Cómo? Para mí igual pienso que es totalmente diferente, no es amonestación. Yo siento que son dos contextos diferentes. La amonestación, en el caso que de Juan sí podría ser una amonestación, pero en el caso de María y Marta, yo no lo siento tan así. Por eso es que se recomienda la traducción Marta, querida amiga, ¿recuerdan? Porque no es que le está regañando. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Yo pienso que es un contexto amigable, ¿no? Cuando el hermano dice es un contexto de padre a hijo. En caso de Jesús es un contexto amigable, y no pienso que no es advertencia tampoco. Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa, que es que en los idiomas los énfasis, digamos, repeticiones, pueden tener otro significado. Entonces, por ejemplo, es que no estoy viendo aquí las caras de nadie porque tengo la pantalla. Entonces, ¿quién fue el que habló? ¿Quién dio el ejemplo de Juan? Yo di, soy Serafín. Serafín. Bueno, entonces, Serafín habla quechua, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, podría ser que en quechua la repetición signifique amonestación. Ajá. Entonces, si ese es el caso, entonces si cuando están traduciendo el evento de Jesús en la casa de Lázaro, donde Marta está muy afanada haciendo los trabajos de la casa, y le dice a Jesús, vea, dígale a María que me ayude, puede ser que la repetición, si ponen Marta, Marta, toda la gente va a pensar como pensó Serafín, que es una amonestación. Entonces la repetición en ese caso no cabría, para que la gente no dé una mala interpretación a la repetición. Debe conocerse el contexto en que se da la repetición y conocer la intención original del autor, o sea, del autor de la Biblia. Yeah. ¿Y cuál es la intención? Es más bien no tanto un regaño, sino como para calmarla. María, tranquila, no se preocupe. Marta, no te preocupes. ¿Me entiende? Entonces, si en quechua la repetición indica amonestación, entonces no deberían de ponerla. ¿Comprende? Amén. Para que no se malinterprete. Hermana ¿Sí? Marilyn.
¿Sí? Soy Wilmer. En quechua, la repetición de las dos palabras siempre es una amonestación. Pero hay una palabra, una partícula que nos ayuda a que no sea un reclamo, sino que sea como llamar la atención, o sea, escucha, póngate, como decir, nosotros, por ejemplo, hemos puesto, Marta, estás ocupada en esto, en eso sí ya es como decir, más amigable, ya no es un regaño, pero simplemente es Marta, nada más, entonces, ahí sí es un regaño, ahí, sí. Ya. Pero sí, A ver, va estos acompañado, son... Marta, estás, eso. Bueno, entonces lo que tienen que hacer, si ustedes tienen una partícula que suaviza el regaño, entonces podrían ponerla, ¿sí? No se preocupen tanto de eso ahorita, porque cuando ustedes estén haciendo la traducción y salgan estos temas y estas repeticiones, ya sea el consultor o el lingüista que trabaja con ustedes, los va a orientar para que hagan una buena traducción y recuerden estas cosas, ¿verdad? Aquí lo estamos mencionando para que sepan que eso existe y se dan estos casos. Gracias. Entonces, muy buena el ejemplo para hacer notar que el significado de repeticiones varía de idioma en idioma. No siempre las repeticiones tienen el mismo significado. ¿Sí? Me pareció muy bien, excelente que hayan comentado y hayan puesto el ejemplo, porque nos ayuda a entender mejor este punto. Bueno, entonces, vamos a ver el paralelismo. Ahorita vamos a hacer una práctica para que nos quede más claro. Una declaración va seguida por otra que añade poco o ningún significado. O sea, como quien dice lo mismo. Esta es una característica de la poesía hebrea. No vamos a mencionar mucho aquí la poesía hebrea, porque si uno va a estudiar poesía hebrea, tiene que durar un año estudiando poesía hebrea. Y entonces no lo vamos a hacer ahora. Pero nada más para que sepan que existe el paralelismo en la poesía hebrea. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos copias de poesías del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos poesía hebrea, ¿verdad? Por ejemplo, miren en Lucas 23:30, dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos. Aquí hay dos frases o dos oraciones que significan lo mismo. Caigan, ¿verdad? Y dirán a las montañas, caigan sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es dónde está el paralelismo? Montaña, esta palabra montaña aquí, no sé si ven el cursor, si lo ven, montaña. Y colina, digamos que tiene el mismo significado. Ay, Dios mío, se me fue. Montaña y colina tienen el mismo significado. Eso depende del país también, porque a veces decimos monte, montaña, colina, también decimos cerro. No sé si ustedes usan la palabra cerro, en Costa Rica decimos mucho cerro. Todo eso es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si a las montañas les vamos a decir, caigan sobre nosotros, las montañas nos van a cubrir. Entonces, caigan sobre nosotros, ¿verdad? Que son tres palabras de esto, caigan sobre nosotros, es lo mismo que cúbranos. Entonces, vean el paralelismo. Caigan sobre nosotros y cúbranos significan lo mismo, solo que está dicho en otras palabras, ¿verdad? Eso es parte del paralelismo que se usa en la poesía del Antiguo Testamento. Ustedes saben, los salmos son poesías, muchas partes del libro de Job es poesía, los proverbios, Jonás, el libro de Jonás tiene poesía, aún el libro de Ruth tiene poquito de poesía, y podría encontrarse también en algunos escritos de los profetas. Entonces, si alguien va a traducir el Antiguo Testamento, debe estar muy consciente de cómo es la poesía hebrea. Ahora, también
puede haber paralelismo de contraste. ¿Qué es contraste? Lo opuesto, al revés, como quien dice. Entonces, mire, la segunda línea expresa lo contrario de la primera. Entonces, en 1 Pedro 5:5 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mire que expresa dos cosas contrarias. A Dios no le gustan los orgullosos, pero sí le gustan los humildes. ¿Se dan cuenta? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso es un paralelismo de contraste. O, por ejemplo, Hechos 18:9 dice, habla y no calles. No callar es hablar, ¿verdad? Esto es dicho lo mismo de dos maneras diferentes. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Un momento es un instante de fracción de segundo, así, ¡pum!, un momento. Entonces se compara el momento ¿con qué? Con un abrir y cerrar de ojos, porque cuando nosotros cerramos los ojos ni cuenta nos damos. A menos que tengamos una basurita en el ojo y conscientemente estamos, abre y cierra el ojo a ver si se nos sale la basurita. Pero nosotros constantemente estamos cerrando los ojos porque el ojo tiene que estar humectado. Entonces, el cerrar los ojos y abrirlos hace que la humedad esté en nuestros ojos. Que no, si tenemos los ojos secos, nos puede dar algún problema de ojo. Entonces, ese abrir y cerrar de ojos, que es un instante tan poquito que nosotros ni percibimos cuando cerramos los ojos, ¿verdad? Parpadeamos, que llamamos abrir y cerrar los ojos, que lo hacemos durante todo el día. Eso es un momento. Entonces, el momento y abrir y cerrar de ojos significa lo mismo. Entonces, como ya dijimos, también puede haber paralelismo con significados opuestos. Vamos a ver Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, ¿sí? Pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Ven? Eso es un paralelismo con significado opuesto, porque no es lo mismo un hijo sabio que alegra al padre que el hijo necio, que también entristece, bueno, aquí dice a la madre. Entonces es un opuesto, y hay mucho de esto en los proverbios, ¿verdad? En la poesía hebrea también, en general. Bueno, entonces, para hacer una práctica, ¿qué hora es? Si todavía hay tiempo. Vamos a hacer una práctica que la voy a poner, o no sé si mandárselos. ¿Quién se me hizo? Está. Creo que se los voy a mandar y también lo voy a poner en la pantalla, porque lo vamos a hacer juntos. No se ve su pantalla, hermana. No, ya la quité, ahorita la pongo. Es que voy a compartírselo a ustedes para que ustedes lo tengan. Lo voy a poner en el chat. ¿Ya lo ven? Sí, se ve. Ya lo tienen, ustedes ya lo tienen, y también lo tenemos aquí. Entonces vamos a hacer la comparación entre todos del Salmo 1. En la primera columna tenemos la Reina Valera de 1960 y en la columna 2 tenemos la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a buscar, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar sinónimos. ¿Quiero un sinónimo? Alguien que abra el micrófono y me diga que es un sinónimo. Son palabras iguales que tienen el mismo significado, hermano. Sí, son palabras diferentes que tienen el mismo significado. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, no importa que se vean muy, muy diferentes, pero tienen el mismo significado. ¿Cuál es la primera palabra que encuentran que tiene sinónimo? Bienaventurado y dichoso. Exactamente.
una vez allá en el pueblo, aquí en Oaxaca, en el pueblo zapoteco donde yo vivía, una señora me preguntó, me dice, porque bueno, en el zapoteco de Aloapan, esta palabra bienaventurado, dichoso, es carvaro. Entonces me dice una señora, en las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran y verán el sermón de Jesús. Entonces pusimos carvaro. Y me dice una señora, ¿por qué pusieron carvaro? Porque ella ha leído la Biblia en español, la Reina Valera, y ha visto la palabra bienaventurado. Entonces me dice, ¿por qué pusieron carvaro? Y le digo yo, ¿por qué? ¿Qué significa carvaro? ¿Cómo diría usted carvaro en español? Y me dice, dichoso. Le digo, sí, es que ahí dice dichoso, no, ahí dice bienaventurado. Me dice la señora. Entonces le digo, sí, le digo, es que bienaventurado significa lo mismo que dichoso, le dije yo. Y ella se sorprendió mucho, me hizo mucha gracia verla muy sorprendida, porque ella no sabía que la palabra bienaventurado y la palabra dichoso era como lo mismo. También podría decirse afortunado, feliz, o sea, hay otras palabras para darle el significado a bienaventurado. Pero me hizo gracia que ella pensó que la traducción estaba mal, porque ella creía que bienaventurado era otra cosa y no era dichoso. ¿Sí comprende pero bueno, gracias a Dios le pude aclarar el punto y seguimos contentas. Bueno, entonces, noten ustedes que en las versiones de la Biblia, a veces la gente reacciona contra otras versiones de la Biblia porque creen que están mal traducidas. Y no solo la gente allá del pueblo donde yo estaba, sino estudiantes de seminarios, pastores y gente, ¿verdad? Dice, no, esa no sirve porque no dice lo mismo. No, sí dice lo mismo, nada más que debemos de entender que hay sinónimos. Entonces, bienaventurado y dichoso es la misma palabra, solo que se usó otra palabra que significa lo mismo. ¿Cuál es la otra palabra que es sinónimo? Varón y hombre. Varón y hombre. Un hombre es un varón y un varón es un hombre, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Digamos, cuando un chiquito nace, ¿qué nació? Un varoncito. ¿O qué nació? Un hombrecito. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que tendemos a usar una de las dos palabras, ¿verdad? Más que la otra. Bueno, en quechua, hermana Marilyn, en quechua tendríamos un poco más cuidado. Quizás en quechua tendrías un poco más cuidado. Cuando dice NBI hombre, nosotros en quechua tenemos runa, pero runa es varón o mujer, o sea, warmi olgo. Pero aquí de repente el salmo hace énfasis solamente al varón, o según Reina Valera es solamente al varón, no a la mujer. En cambio, NBI habla de los dos, varón y mujer. Por eso en quechua dice runa hombre, pero runa hombre es varón o mujer. O warmi olgo, ahí sí. ¿Cuál sería el caso en ese sentido, hermano? Sí, eso es un tema porque en muchos casos en la Biblia, cuando menciona hombre, lo menciona genérico, o sea, incluye a la mujer. Ahora tenemos el problema con esta ideología de género, ¿verdad? Que es muy dañina, por cierto, que quieren hacer demasiada distinción. Entonces, que el hombre y la mujer y compañeros y compañeras y niños, y eso me cansa, diputados y diputadas, eso a mí me cansa, ¿verdad? Porque sí, a veces hombre puede significar seres humanos en general. A veces significa el masculino, varón. O sea, nosotros no podemos decir varón incluyendo a las mujeres, pero hombre podría existir la posibilidad de que incluya a las mujeres, sí. Sí, entonces eso hay que tomarlo en cuenta también a la hora de traducir. Bueno, entonces, ¿cuál sería otra palabra? Otra palabra que significa lo mismo y es un poco diferente. Malos y malvados. Malo y malvado, exactamente. Es lo mismo. Yo pues, uy, qué malo es ese hombre, qué malvado es ese.
¿verdad? Entonces, sí significan lo mismo. Ahora, la otra palabra, sinónimos, ahí siguiendo el versículo 1. Camino, senda. Sería. ¿Cuál? Estuvo. Camino, senda, es que no entendí, sí, exactamente, camino y senda. Son sinónimos porque los dos significan lo mismo, un camino. Un camino. Hay diferentes palabras para camino, puede ser senda, sendero, trillo, y unos son más anchos, otros son más angostos o lo que sea, pero senda y camino es por donde se camina, ¿verdad? Entonces sí, son sinónimos. Muy bien. Pecadores. Ahora, ¿qué otros sinónimos se encuentran? Escarnecedores, pecadores. Bueno, comparando, no, hay que ya pecadores. Escarnecedores con blasfemos sería según. Exacto, claro, escarnecedor con blasfemo. Y blasfemos. Eso es una palabra, yo no sé ustedes, aquí habemos gente de varios países. Nosotros no usamos mucho la palabra escarnecedor, pero la palabra escarnecedor en realidad significa burlista, que se burla. Más o menos eso es lo que quiere decir. Y blasfemo también son palabras ofensivas. Entonces, no es un sinónimo tan exacto como, por ejemplo, camino y senda, pero puede ser, dar un significado semejante. Es gente que es ofensiva, que habla con ofensa, que habla con burla, con incredulidad, con cierta cosa ahí que no es bonita. O sea, hablar blasfemias es hablar cosas feas, y un escarnecedor también habla cosas feas, ¿verdad? Entonces es un sinónimo que no es tan exacto, pero sí da el sentido, ¿sí? Bueno, ve qué montón de sinónimos que encontramos solo en el versículo 1. Vamos a seguir en el versículo 2. A ver, ¿cuál sinónimo encuentran ahí? Jehová con Señor. Bueno, Jehová con Señor, sí me incomoda un poquito porque en realidad no son sinónimos exactamente. Ajá. Claro, Jehová es el Señor, pero no son exactamente sinónimos porque Jehová podemos decir que es el nombre de Dios y Señor no es el nombre de Dios, es un título, es el Señor. Entonces no son exactamente sinónimos, aunque obviamente se refieren al mismo ser que es a Dios, ¿verdad? Cuando dice Señor se refiere a Dios y cuando dice Jehová se refiere a Dios, pero en realidad yo diría que las palabras no son sinónimos, aunque se refieran a la misma persona, porque ustedes saben que Jehová tampoco es, o sea, es un arreglo del nombre de Dios que son 4 letras del hebreo, que es YHWH, es digamos, el nombre impronunciable de Dios, o sea, que no se pronuncia. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios y las vocales E o A las tomaron de Adonai, que es otro nombre de Dios, y acomodaron, y por eso nosotros decimos Jehová. En las Biblias católicas dicen Yahvé o Yahweh, hay varias variaciones. Eso es un poquito más, por decirlo más correcto que Jehová, el nombre de Yahvé, porque en realidad pusieron solo 2 vocales, ¿verdad? A y E, no, Yahvé, A, E, ¿verdad? Pero no importa, no estamos hablando aquí de los nombres de Dios, pero para que sepan eso. Entonces, estos dos no son sinónimos, pero sí se refieren los dos a Dios. Bueno. Delicia y deleita. Deleita y delicia. Ajá. Aunque
Se deleita es como un verbo y delicia no es un verbo, pero no importa. Se refiere a lo mismo, a la complacencia. Nos complacemos en la ley del Señor, en la ley de Jehová. Entonces está dando el mismo significado, aunque no son exactamente sinónimos, ¿sí? Pero se refieren a lo mismo. En el deleite que debemos de sentir por la ley del Señor, o en la emoción, o en la alegría, o en la felicidad, en la satisfacción de la ley de Dios. Muy bien. Y en su ley medita de día y de noche. Bueno, aquí pusieron como un pronombre, ¿verdad? Medita en ella, ¿en qué? En la ley. Ella sería la ley. Ya hablamos de pronombres el lunes y aquí ya nos encontramos uno, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir al versículo 3. Corriente de aguas, orilla de un río. Sí, aquí está un poquito diferente, porque la corriente de agua se refiere al río mismo, al agua que va corriendo. Y la orilla del río, pues es la orilla. Entonces, corriente de agua sería sustituyendo al río. Y junto a sería lo que la otra versión dice orilla. Porque junto a la corriente de agua, ¿dónde queda lo que está junto a la corriente del agua? Pues queda en orilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, significa lo mismo, que no es junto, no es sinónimo de orilla, no es, pero el significado sí es, ¿sí? Entonces, junto a es a la orilla de las corrientes de las aguas, ¿verdad? Porque no es dentro de la corriente, es junto a la par. Entonces, eso de a la par de la corriente de agua es la orilla del río. Ustedes están percibiendo que es como un sinónimo, pero no es sinónimo. Está nada más dando el mismo significado con otras palabras. ¿Están comprendiendo esa diferencia entre lo que es un sinónimo y lo que es decir lo mismo con otras palabras que a veces no son precisamente sinónimos? En este caso, hermana, ¿se marca como sinónimo o no lo marcamos? O sea, junto a, porque mire, bueno, yo estoy solo aquí, pero junto a mí está una silla. Entonces, eso no es la orilla del río, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, junto a no es sinónimo de orilla. No siempre. ¿Por qué? Porque junto a mí puede estar una persona, junto a mí ahorita lo que está a la par mía es la silla, ¿verdad? La otra silla que está aquí en mi mesita, donde estoy, entonces no es sinónimo propiamente dicho, aunque en este contexto, junto a corrientes de agua y a la orilla del río, tienen el mismo significado. Gracias. Pero junto a no es sinónimo de orilla. ¿Sí me entienden? El enredo que nos tenemos. ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Si no quedó claro, sí, volvemos a... ¿Cómo? Sí quedó claro, muchas gracias. Sí, bueno, muy bien, que me alegro. A ver, sigamos. Para todos quedó claro el asunto de será como árbol plantado junto a corrientes de agua es como árbol plantado a la orilla de un río. ¿Todos vamos bien? ¿Los demás que no han hablado? Hermana, ahí cuando dice junto a las corrientes, dice a la orilla de un río. Sí. Si hay un río, hay agua. Sí, claro. Y el árbol está plantado junto a las corrientes, y ese árbol sus raíces se alimenta del agua. Exacto.
¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está el árbol? Porque está en la orilla, no está en el mismo. En orilla. Si estuviera, cuando dice plantado junto, cuando estaría en el mismo centro del río, el árbol no tendría consistencia, sino las corrientes se lo arrebatarían. Se lo llevarían. Sí. Entonces, ahí toda planta que se planta junto al agua va a prosperar. Claro. Pero sin agua no va a prosperar, se va a secar. No. Pues mucha agua también, las corrientes ya lo destrozan. Entonces, ahí para mí, corríjame, parece que tiene el mismo significado. Tiene el mismo significado, exactamente. Ajá. Sí, sí, está bien. Solo que, porque junto a no es dentro. Entonces no es dentro del río, es al lado del río. Ajá. Al lado de las corrientes de agua. Entonces, corrientes de agua en la Reina Valera, lo que significa es el río. Nada más que la Nueva Acción Internacional lo hace más clarito diciendo río. Ajá. A la orilla del río, pero junto a corrientes de agua es a la orilla del río. Porque como usted dice, si el árbol está en medio del río, pues en una correntada se lo lleva y se cae, ¿verdad? Sí. Sí, correcto, significa lo mismo. Muy bien. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. A ver, en esa parte, ¿cómo estamos con los sinónimos? Hermana, creo que por ahí también casi igual. Dice hoja no cae, y el otro dice hojas jamás se marchitan. Entonces casi por ahí también no cae y marchitan, la misma idea que de arriba. Lo importante es que nos da idea, nos enseña cómo vamos a traducir a su idioma, ¿no? Yo creo que en todos los idiomas podemos decir lo mismo de diferentes maneras, ¿verdad? Solo que hay que buscar la más entendible y la más bonita. Porque, vea, si la hoja no cae, ustedes más que han trabajado en el campo, creo que conocen más de eso. Si la hoja no se cae de un árbol, ¿es por qué? Porque no se marchitó, porque está viva. ¿Sí? Entonces, si la hoja no se cae es porque no se marchitó. Entonces, está bien verdecita, está viva, está bonita. Entonces, si la hoja no cae es porque jamás se marchitó. Entonces significa lo mismo, aunque no haya sinónimos exactamente. ¿Sí? Inclusive el estilo de la oración es diferente. Pero su hoja no cae y sus hojas jamás se marchitan, significa lo mismo. Así es cuando... ¿Cómo se llamaría entonces, hermana? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaría entonces? Ya no es sinónimos o familia de sinónimo. ¿Qué nombre se le pone a eso, no? A eso que aparentemente... No necesita, digamos, ponerle un nombre, nada más estar consciente de que las cosas, o sea, que podemos dar el mismo significado a algo con diferentes palabras. Porque aquí no hay, digamos, marchitar no es un sinónimo de caer. ¿Sí me entiende? No es sinónimo de caer, pero la oración completa que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, da el mismo significado, aunque no encontremos un sinónimo de las palabras, pero da el mismo significado. Ahí está ¿Sí? el sinónimo que nos da a conocer. El árbol que tiene hojas verdes va a caer y va a dar fruto. El otro dice, y sus hojas jamás se marchitarán. Sí. Cuando el árbol no tiene hojas marchitadas, igual va a dar frutos. Exacto. Ahí veo que es sinónimo con la diferencia
que es como da el mismo significado. Ajá, sí. Sí. Porque si no tiene hojas verdes, en ningún sitio que está va a tener que dar frutos. Pero sí, el que está junto a corriente de agua va a dar frutos. Y una de las razones para que da frutos tiene que tener hojas verdes. Exacto. Y las hojas verdes es porque no se marchitaron. Por eso no han caído las hojas, porque no se han marchitado. Pero la hoja no cae, no es sinónimo de jamás se marchitan, aunque tienen el mismo significado. ¿Sí? Un sinónimo es cuando hay dos palabras que significan lo mismo. Aquí significa lo mismo todo el sentido completo, pero no palabra por palabra. Ajá. ¿Sí? Sí. Y todo cuanto hace prosperará, todo cuanto hace prospera. También, entonces, en estos 3 versículos que estamos viendo hasta aquí, estos 3, tenemos sinónimos, pero también tenemos oraciones completas que dan el mismo significado, aunque están muy diferentes las palabras, pero digamos, la hoja no cae con jamás se marchitan, ahí no encontramos sinónimos, aunque sí encontramos el mismo significado. Así, con sinceridad y en verdad. ¿Ve? Eso es un paralelismo. Bien, hermana. ¿Sí están entendiendo? Sí. Sí, sí está claro, hermano. Los señores en Perú. Mi pani. Amén. ¿Cómo? Sí, está bien, vamos hermano. bien. Bueno, me alegro. Bueno, entonces vamos a seguir con o sea, lo que yo quiero dar a entender con esto es esto, miren. Hay sinónimos y entonces se cambia una palabra por otra, pero a veces es todo un versículo o toda una oración dentro de un versículo que cambia las palabras, pero significan lo mismo. No son exactamente sinónimos, pero se dijo lo mismo de otra manera diferente y no se ha cambiado el significado. Vamos a seguir con el versículo 4. ¿Cómo ven aquí? ¿Hay algún sinónimo? Sigue siendo la palabra malos y malvados. Ajá, correcto. Malo y malvado, ya esa la habíamos visto anteriormente. Y también la palabra paja y tamo. Paja y tamo, ¿sí? Yo por aquí tenía, déjenme buscar a ver si lo encuentro. Para enseñársela. ¿Dónde está? Yo he buscado una foto de eso. Bueno, cuando uno busca algo así rapidito no lo encuentra. Qué vida. No la veo. Bueno, no la encontré. Qué raro, yo la había puesto aquí para tener la mano. Pero no la veo. Ni modo. Se me perdió. Está bien. Bueno, sigamos. Aquí está. Bueno, sigamos, porque no encontré la foto que quería enseñar. Está bien. Bueno, entonces el tamo es que a veces en las películas uno ve como lugares desérticos donde como la paja y los desechos se van formando como una bola y el viento la va arrastrando. Eso es lo que quería enseñarles, que ahora no lo encontré. Pero eso, que son como el tamo que arrebata el viento. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Entonces es como
Ustedes saben que la paja es muy livianita, ¿verdad? No pesa y entonces es muy fácil que el viento se la lleve. Entonces yo buscando tamo, me encontré que tamo y paja es un sinónimo, o sea, significan lo mismo. Claro, aquí que arrebate el viento y arrebatar y arrastrar no son sinónimos, pero dan el mismo significado. Hermana, Sí. pero en este caso, tamo es la parte más aplastada, diré, o más las pequeñas partículas de la paja, mientras que la paja es paja y no, en mi contexto, por ejemplo, la paja no es arrebatada por el viento, pero el tamo sí. Bueno, es que sí, depende, porque yo sí creería, porque digamos, ¿qué es para usted paja? Paja es el tallo del trigo, por ejemplo. Ajá. Y mientras que el tamo ya es esa paja, pero ya molido, ya que está moviéndose por el viento o algo así. Bueno, es que para mí paja no es solo el tallo del trigo, es algo más pequeñito. Entonces tal vez va a depender del lugar donde vivamos que le demos el significado. Por ejemplo, yo no tengo en mi vocabulario la palabra tamo. Eso está en la Biblia, pero la gente no usa la palabra tamo. Nosotros no la usamos, solo tenemos la palabra paja. Entonces para nosotros, digamos, cuando yo leo la Reina Valera, son como el tamo que arrebata el viento, yo tengo que ir a buscar en un diccionario a ver qué significa tamo. Hermano, Entonces paja para mí puede ser pedacitos, como lo que usted dice que es tamo, ¿verdad? Para mí eso significa también paja. Sí, ¿quién está hablando? Serafín, leo la hermana. No, Graciela, ¿quería hablar o quién? Sí, Graciela. Ajá. Es que para esto también creo que tenemos que consultar para estar seguros, como el diccionario Sí. de la lengua española. Y aquí Hermano. investigamos la paja sí es sinónimo de tamo. Hermana, ahí soy Serafín, hermana. Ajá. Mira, el tamo se va a diferenciar con la paja, es en la era. Ahí en la era todavía. En la era se va a ir. Porque el trigo cuando se cosecha se le lleva la era. Y se le golpea allí, la paja siempre va a quedar como paja. El tamo es la parte, la que cubre el grano, esa parte. Entonces, recién se diferencia es en la era. El tamo con la paja. Ya. Y cuando se empieza a ventilar en la era, el tamo el viento se lo va a llevar el tamo, pero la paja siempre va a estar ahí. Eso es lo que podamos ir viendo aquí. El tamo no va a tener peso, no tiene persistencia, pero la paja sí. Pero más que la paja y el tamo, ahí va a estar presente que tenga buen peso ese trigo. Bueno, entonces eso es una manera de distinción en Perú. Pero Sí, digamos, en mi caso, como les digo, ni siquiera tenemos la palabra tamo. Entonces, para nosotros paja, antes, la gente hacía almohadas de paja, pero entonces eran de los pedacitos de lo que ustedes llaman tamo, de eso hacían almohadas, pero no se llamaban almohadas de tamo, se llamaban almohadas de paja. Entonces también creo que hay una diferencia con el español aquí, que entonces en algunos lugares la paja incluye el tamo, o sea, lo grande y lo pequeñito, lo que es más pesado y lo que pesa menos lo incluye en la paja. Como le digo, yo no sé, Minor, si había oído fuera de la Biblia la palabra tamo. Minor. Sí, bueno, yo he visto como que paja es un término más general y por eso es que algunas versiones lo utilizan, pero sí está pensando no en la Biblia, sino allá en Costa Rica, ¿alguien dice tamo? No, la verdad que no, queda fuera de vocabulario.
queda fuera. Entonces, para nosotros, en nosotros no existe la palabra tamo. Ahora, los mexicanos, a ver, los mexicanos, ¿tienen la palabra tamo? A ver, ¿dónde están los mexicanos? ¿O solo hay mexicanas? ¿Cómo es? No lo hay. Se dan cuenta los peruanos cómo hay detallitos interesantes en los idiomas. Hermana, yo creo que de este lado del mundo, digamos aquí arriba, porque los peruanos están allá abajo, ¿verdad? Hermana, aquí arriba no tenemos la palabra tamo, ¿sí? Debe tener, el tamo existe en todo el lugar donde se siembra el trigo. Sí. Siempre en la cosecha, siempre va a estar entre la paja. No, pero aquí hay trigo, en México siembran trigo también, pero no usan la palabra tamo. Entonces deben usar con otro nombre, deben conocerle. Con paja, se usa paja también. Sí. En general es paja, ¿no? En general se usa paja también, sí. Bueno, no vamos a seguir hablando de dónde se usa la palabra tamo y paja, pero entonces los peruanos sí tienen la diferencia entre tamo y paja, pero el resto, otros países como Costa Rica y México, no tenemos la palabra tamo y se usa la palabra paja. ¿Está bien? Bueno, seguro por eso la cambiaron en la nueva versión internacional, porque no todos usan tamo. Bueno, ahora sigamos con el versículo 5. Congregación y asamblea. Congregación y asamblea, exactamente. Es lo mismo. Digamos, inclusive la palabra iglesia, que nosotros usamos iglesia, viene del griego eclesía, que significa asamblea o congregación. ¿Sí? Entonces, o sea, como quien dice, los traductores del Nuevo Testamento no tradujeron la palabra iglesia, la dejaron igual al griego, pero significa asamblea o congregación. Entonces, congregación y asamblea es un sinónimo, que es la reunión de un grupo de personas. Ajá, muy bien. Ahora vamos al versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, mas la senda de los malos lleva a la perdición. ¿Perecerá y perdición, hermana? No son sinónimos precisamente. Les voy a explicar por qué. Perecer es sinónimo de morir. Entonces, la senda de los malos perecerá es como la senda de los malos morirá. Pero esta connotación de muerte aquí lleva al significado de perdición. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede decir qué significa perdición? ¿De dónde viene? ¿Nadie se atreve? ¿Perdición sería de extraviarse también? De perderse. De perderse. De perderse. Otro sí, término. Extraviarse es, vea, extraviarse es perderse. Ajá. Entonces, noten una cosa, perdición tiene que ver con extravío, que quiere decir perderse. Eso sí, pero no tiene que ver con perecer. Perecer es de morir y perdición es de extraviarse. Pero los dos llevan el mismo significado. ¿Por qué razón? Porque la senda de los malos lleva ¿a dónde? A la muerte. Aquí está diciendo que la senda es la que muere, pero en realidad quien muere es la persona. ¿Sí? Ahora, la senda de los malos lleva a la perdición, lleva a perderse, lleva a al final de cuentas a morirse, a extraviarse del camino correcto. Entonces, aunque usan dos palabras diferentes, significa lo mismo, que es la perdición o la muerte o
del malvado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el justo, noten ustedes aquí que están haciendo, otra vez hablando de antónimo, está hablando del justo y del malvado. Esos son antónimos, un justo y un malo, ¿verdad? Porque el justo es bueno y el malo es malo. Entonces esos son antónimos. Estamos hablando también de antónimos. Entonces está diciendo, bueno, los justos van a florecer como un árbol que está plantado cerca de un río, ¿verdad? Pero ¿qué le va a pasar a los malos? Se pierden, se mueren, se pudren, ¿sí? Entonces noten ustedes aquí que hay las dos cosas, los antónimos y los sinónimos, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? A ver. ¿Qué les pareció el ejercicio? Interesante, hermana. ¿Por qué? Hermana, hemos encontrado no solamente en palabras sinónimos y antónimos, sino también en este poesía, en este caso, en un paralelo, ¿no? Inclusive exacto. Y puede en que algo más amplio que... Ajá, tengamos presente el momento de traducir no solamente palabras, sino también en oraciones completas o en paralelos siguientes, como en poesía. Lo que puedo notar yo es el sinónimo es más en el significado en estos casos, no tanto en las palabras, ¿no? O sea, el mensaje es el mismo, ahí yo veo más la igualdad, ¿no? Aunque no en las palabras exactamente, pero el mensaje sí son sinónimos casi, podría decir. Ajá. Y noten ustedes que son, yo hice la comparación con la Biblia Reina Valera 60 y Nueva Versión Internacional. Yo no sé si algunos de ustedes encontraron alguna diferencia de significado entre las dos versiones, o si consideran que aunque sí usan sinónimos, pero también usan en general un significado completo, si ven diferencia de significado entre el Salmo 1 de la Reina Valera y el Salmo 1 de la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo lo ven? A mí me llamó bastante la atención lo que nos explicaste con referente al significado diferente, uno del nombre de Dios y del título del nombre de Dios. Lo hicieron diferente y eso ya cambia todo, ¿no? No es el mismo mensaje de Jehová con el Señor. O sea, sí es el mismo mensaje, pero así, literalmente, el Señor no es el nombre de Dios, es un título de Dios, ¿sí? Pero el nombre Jehová, aunque en realidad Jehová no es el nombre de Dios, lo tomaron del nombre de Dios, del yo soy. Recuerden que Dios se le reveló a Moisés con el nombre de yo soy el que soy. Es un nombre que se llama se le dice el nombre impronunciable de Dios, o sea, el nombre de Dios no se pronunciaba, porque como el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, recuerden, entonces a ellos les daba mucho miedo mencionar el nombre de Dios, entonces no lo mencionaban. Por tal razón no se sabe con cuáles vocales se pronunciaba las 4 letras que tiene el nombre de Dios, que es YHWH. Entonces, después le pusieron las vocales de Adonai, entonces salió Jehová, y otros le pusieron Yahvé. Ese es nombre de Dios, pero Señor es un título de Dios, pero se refieren a la misma persona, o sea, se refieren a Dios. No es que en la Reina Valera habla de Dios y en la Nueva Versión Internacional no habla de Dios, no. Los dos hablan de lo mismo, que en la ley de Dios se deleita y su ley medita de día y de noche, ¿sí? Pero en uno menciona el nombre de Dios y en el otro menciona el título de Dios. ¿Quedó claro? ¿Lo ven así? Sí, gracias, hermana, está bien.
Sí, está bien, bueno. Pero en general, vemos que todo lleva el mismo significado en las dos versiones. Aquí también en el 6, Jehová y el Señor, ¿verdad? Son dos cambios, un cambio que se le ha hecho. Recuerda que el nombre de Dios es Elohim a veces, o es Adonai. El nombre de Dios tiene, o sea, hay diferentes nombres de Dios en la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento. ¿No sería mejor? ¿Cómo? ¿No sería mejor usar Jehová y también en la versión internacional también Jehová? Porque... Bueno, para mí hubiera sido mejor poner Yahvé que Jehová, porque está más correcto claro. El Yahvé que el Jehová. Porque se dice que es, sería como Jehová es su nombre y Señor es como respetar, ¿no? Por ejemplo... Es como un título, ¿sí? Como un título de respeto. Por ejemplo, el caso mío, Serafín. Ahora, sí. Si alguien me dice don y señor, ¿cuál tiene un poco más respeto? No el don, sino el señor. ¿No le parece? Para Entonces, mí no sería ninguna. Digamos, aquí en México la gente, digamos, nosotros en Costa Rica diríamos don Serafín, don Wilmer, don Percy, pero aquí no se usa mucho eso. En México se usa señor Serafín, señor Wilmer, señor Minor. Así hablan aquí en México. Entonces no habría don, casi se usa, pero como muy poco. Más bien aquí creo que sería de más respeto el don que el señor. Ahí cuando se dice señor nomás, no caería muy bien. Sino, ¿por qué no? Porque señor solamente dice vea, señor, no hay identidad del nombre, no habría identidad de nombre, señor, solamente la parte del respeto o identidad. En realidad yo creo que lo más correcto tal vez sería Yahvé y no Jehová. Sí, eso porque es lo que está más correcto. Bien. Sí, eso estaba bien. Pero mire, noten una cosa, hay otra lo que se llama acepciones de una palabra. Acepciones. No es lo mismo señor en nuestras culturas actualmente que le decimos señor a todos los señores casados. O sea, los hombres casados son señores, ¿sí? Pero en aquel tiempo el señor, bueno, es que no nos ya nos metimos en otro tema, qué problema. El señor en aquel tiempo no era como el significado que tenemos señor hoy. El señor, ¿quién era? ¿Era el amo o era el dueño que tenía esclavos? ¿Sí? Entonces, señor, no podemos pensar en que le estamos diciendo a Dios, señor, como se le dice, mire usted, señor, pase adelante. O digamos, si un hombre casado llega a una tienda, la persona que lo atiende dice, señor, ¿qué desea? ¿Qué necesita? ¿Qué va a comprar? Y le dice, señor. Esta palabra señor aquí no es ese significado, es otro significado. Ese significado de que es el dueño o el amo, también se usa la palabra amo de algo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo existía la esclavitud. Entonces el señor era el dueño, el señor era el amo y tenía los esclavos, que los esclavos no tenían voluntad propia. El esclavo le pertenecía a la persona, inclusive los sellaban como sellan ahora, por ejemplo, las vacas, que le ponen un sello de caliente y sellan las vacas para que sepan que esa vaca le pertenece a cierta persona. Entonces los esclavos tenían una marca de un dueño. Entonces la palabra señor aquí del nombre de Dios no es como decir el señor Wilmer, no, es el dueño, el amo del universo, el señor del universo. O sea, tiene otro significado de lo que ahora nosotros le decimos señor a los hombres casados.
Y por ahí, por ese sentido, sí cabe la palabra Señor para Dios. ¿Entienden la diferencia? Sí. El Señor por excelencia. Sí, entonces el Señor en este caso es el dueño de todo. El Señor creador. No el Señor, vengan todos los señores y se ponen aquí de este lado. Las señoras se ponen de este lado. Ese es otro significado de la palabra Señor. Entonces la palabra Señor tiene dos significados. Ajá. El significado que le damos actualmente al Señor a los hombres casados y el significado más estricto de que el Señor es un dueño, es un amo de algo. Entonces el Señor Dios es el dueño de la tierra. El Señor Dios es el amo de nosotros. Y el que es hijo de Dios le pertenece, es un siervo de Dios, es un esclavo de Dios, del Señor. ¿Me entienden la diferencia del significado? Por ahí, por ese significado de amo y esclavo, o de señor, esclavo, o de dueño, esclavo, sí cabe la palabra Señor en este contexto de mencionarlo a Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo, es el amo de todo. Ahora, como nosotros no tenemos esclavitud, a veces nos cuesta mucho entender la relación del Señor con el siervo. Pero es el dueño con el siervo. A ver, ¿opiniones sobre esto? Lo que estoy pensando, hermano, en este caso, explicándolo así, claro, se entiende, ¿no? De la palabra sí. Señor, pero para un lector común y corriente, pienso que no es tan específico el mensaje, ¿no? Para uno que tiene ese contexto, reconoce que cuando hablamos del Señor en el versículo 6 estamos hablando del Señor mismo, que es Dios, ¿no? Y esa es mi pregunta de mí. Ahora, ¿cómo es para un...? Ajá. Marilyn, ¿puedo decir algo? Es que creo que esta es una decisión que se hace cuando hablan de los términos claves en su traducción, porque sí. ¿Cuáles nombres van a usar para Dios? Y porque Dios tiene varios nombres, y ustedes como equipo van a decidir cómo van a traducir cada tipo de nombre que usan en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y eso es algo que van a discutir, van a platicar mucho cuando están decidiendo los términos claves, creo. Sí, ahora los términos claves es muy importante porque hay hasta un curso aparte sobre términos clave. Porque ustedes tienen, como les digo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos nombres de Dios, no solo es Jehová. Está Adonai, Elohim y Yahvé, y otros más. Entonces, ¿cuáles nombres van a usar para Dios? Ahora, lo que Percy dijo de que está bien, esto es Señor, cuando una persona entiende la diferencia entre los señores casados y el señor de dueño, de amo, pero ese es el deber de ustedes de enseñarlo a la iglesia. O sea, todas las iglesias, todo cristiano tiene que saber esto. Entonces, si ustedes están traduciendo y si ustedes pertenecen a alguna iglesia, es deber de ustedes explicarle a la gente esto, que ellos entiendan qué significa Señor, como dueño, el que le pertenece todo. Ese es el Señor. Entonces, es deber de todo traductor de la Biblia transmitir lo que conocen, lo que van aprendiendo, transmitirlo a la gente en la iglesia. No quedarse ustedes con el bello conocimiento de todo y que aquella gente no sepa nada. No, el deber de nosotros es transmitir lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, si ustedes aprendieron hoy que la palabra Señor tiene dos significados, digamos, en inglés hay dos palabras para Señor, pero en español solo hay una.
¿sí? Entonces, el señor casado y el dueño, el dueño donde había esclavitud. Entonces, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Somos siervos de Dios. ¿Qué significa ser siervo de Dios? Que tenemos un dueño, que tenemos un Señor y a Él le debemos obediencia absoluta, lealtad absoluta. Eso es lo que habla el libro de Filemón, que es muy cortito, pero habla del esclavo y el ¿verdad? De Onésimo y el dueño que se le escapó y todo. El libro Filemón habla de eso. Entonces, ustedes deben de conocer el concepto de Señor en la Biblia, de la esclavitud y de que los cristianos somos esclavos de Jesucristo, porque Él es el Señor, ¿sí? Entonces hay que entender todo esto, porque es un concepto muy clave en la Biblia, la esclavitud, y que si somos cristianos somos esclavos de Jesucristo, porque Él es el Señor. Pero no es porque Él es un señor casado como algunos de ustedes, no. Es porque Él es el dueño de todo. Y entonces cuando ustedes conozcan este concepto y entiendan esto bien, lo van a transmitir a su familia, a la iglesia, a toda la persona que esté estudiando la Biblia. ¿No les parece? Porque no dicen nada. No, interesante, hermana. Sinceramente, esto es lo que hace mucha falta en las congregaciones, entender. Exacto. Y a veces uno se conforma con lo que ha traducido en la Biblia y con el transcurrir del tiempo uno se ha olvidado hasta explicar estos pequeños detalles, pero tiene que ver mucho en la vida cotidiana de los hermanos. Claro. ¿No? Mire, y les voy a decir una cosa, una cosa que yo me opongo rotundamente es que alguna gente dice, no, bueno, como dice Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay un versículo. Entonces, ¿cómo vamos a traducir Pablo, siervo de Dios? Entonces dice, pues, entonces hay que entender el concepto de siervo, ¿sí? Que es esclavo de Jesucristo, el dueño, el Señor, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, en mi idioma no hay palabra para esclavo. Entonces ponga trabajador. Entonces muchos ponen trabajador o empleado. No, un siervo no es un empleado. ¿Por qué no es un empleado? Porque un empleado, digamos, hay gente que trabaja y el patrón le dice, bueno, usted va a ganar 50 pesos la hora. Entonces trabajo un día, no, 50 pesos es muy poco. No, yo no voy a volver a trabajar con este señor porque paga muy poco. ¿Y qué hace el trabajador? Se va. Un siervo no se puede ir, porque un siervo le pertenece a un dueño. Entonces, cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, no es Pablo, trabajador de Jesucristo, no, porque él no está trabajando por sueldo. A él lo compraron con la sangre de Jesucristo para ser dueño, mira, para pertenecerle a Jesucristo. ¿Me entienden? No es el concepto de trabajador, es concepto de siervo. ¿Sí? Porque Cristo es el Señor. Ahora, Señor como dueño, no Señor como es Minor, que es un señor que tiene dos hijos. No es eso. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esos conceptos también para hacer una buena traducción y no dejarnos el conocimiento en nosotros, sino transmitirlo a los otros que necesitan ese conocimiento. ¿Qué les parece? Muy interesante, hermano. Muy bien. Creo que en cada traducción en español, en la introducción, hay una explicación de cómo van a usar palabras como Señor con puros mayúsculos, Adonai, Jehová, porque cada traducción tienen que escoger cómo van a representar varias palabras en el hebreo. Entonces, a veces si leen la introducción, como a la Nueva Versión Internacional, puede entender mejor sus decisiones y por qué están diferentes algunas versiones. Ahora, noten una cosa, ahora que Cristi está mencionando esto, noten ustedes que todavía están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vean aquí el versículo 6, dice, porque el Señor, noten cómo está escrito Señor, y vean aquí arriba.
donde habla la ley del Señor. Mire aquí otra vez que está en mayúscula. Lo hicieron escrito en mayúscula para hacer la distinción de que es el Señor, dueño, amo del universo, ¿sí? Que es el nombre de Dios. No lo pusieron con minúscula, sino toda la palabra en mayúscula. Noten aquí en el 6 y nótenlo aquí en el versículo 2. ¿Vieron? Entonces esa fue una decisión que ellos tomaron, ¿sí? De escribir Señor con mayúscula para darle la importancia del señorío del soberano del universo, que es Dios, el Señor, ¿sí? Entonces lo escribieron todo en mayúscula. Y si ustedes ven las versiones que le pusieron Señor, todas están con todo la palabra Señor en mayúscula para distinguirlo de los otros señores, ¿verdad? De otra cosa que no sea Dios. Uh-huh. Bueno, hermana, yo creo que nos... ¿Sí? Una consultita. En este caso, por ejemplo, cuando vemos en el hebreo está Yahweh, ¿no? Yahweh, entonces sería interesante considerar lo que dice en el hebreo para no estar en esa pelea si decimos Señor o Jehová, Yahweh, porque en el hebreo está Yahweh en esa parte, justo en el versículo 6 de Salmo 1, ¿no? Sí, el problema de eso es que ha habido una tensión entre, digamos, la iglesia evangélica y la iglesia católica, porque la iglesia católica puso, o le quieran decir, puso Jehová, que yo honestamente creo que la iglesia católica en este sentido puso el nombre más correcto, ¿verdad? Pero la iglesia evangélica, alguna gente tiene una forma de pensar muy fuerte, que si ven Yahweh o Yahvé en la traducción, van a decir, esta traducción no está bien hecha, y la pueden rechazar. Por eso hay gente que opta por seguir poniendo el nombre de Jehová, aunque no sea el más adecuado, ¿sí? Por la inmadurez de la iglesia evangélica, que cree que si ponen Yahvé no está bien, y más bien es al contrario. Jehová es menos adecuado que Yahvé, pero si la acción por ese nombre, entonces hay que pensarlo.